Menos 28 petroleros en una sola noche. Ucrania está cambiando completamente su estrategia de guerra y el presidente Zelensky incluso estableció un mando de ataques de largo alcance y ya está funcionando. Hoy, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania informaron que en solo unas pocas noches, los drones marinos organizaron una verdadera cacería contra la flota fantasma de Rusia. Son decenas de petroleros con los que Moscú evade las sanciones y transporta petróleo. Además, todos estos decenas de petroleros se incendiaron justo en el mar de Azov. El resultado fue que Rusia, por primera vez en toda la guerra a gran escala, cerró el canal Azov-Don y el estrecho de Kerch. Y a través de ellos pasa hasta una cuarta parte de toda la exportación de trigo de Rusia. Los precios del grano en Europa subieron de inmediato, y esto es una señal para todos de que hay que obligar lo más rápido posible al enano bailarín Vladimir Putin a terminar la guerra. De lo contrario, afectará absolutamente a todos. En este episodio, un gran resumen de noticias sobre un gran tema. Cómo Ucrania está hundiendo la flota fantasma de la Federación Rusa y estrangulando al mismo tiempo la exportación rusa de petróleo y grano. ¿Para qué los verdes? Zelensky creó un mando separado de ataques de largo alcance contra Rusia. Cómo los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo dejaron fuera de servicio casi la mitad de la capacidad de refinación de Rusia y provocaron una crisis de combustible. ¿Por qué la producción de misiles Patriot que Trump permitió a Ucrania está poniendo a Vladimir Putin en un callejón sin salida? ¿Y cómo responde Rusia desde el nuevo dron a reacción Geran 4 Seeker hasta los intentos de simular una ofensiva como demostración? Mi nombre es Alexei Pichi, vamos a discutir todos estos temas juntos, pero antes de inventar algo, ¿por qué no analizamos? Mi nombre es Alexei Pichi, vamos a discutir todos estos temas juntos. Pero antes de empezar, les pido a todos que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000. Estaré agradecido si usted personalmente se convierte en parte de esos 300,000. Así que empecemos con lo principal. En la noche del 11 de julio, las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo una nueva operación a gran escala en el mar de Azov, y las cifras son impresionantes. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 21 petroleros rusos resultaron alcanzados. Además de ellos, los militares ucranianos atacaron 4 remolcadores, 2 cargueros y una draga. En total, 28 embarcaciones en una sola noche. Bueno, saben, probablemente este sea un récord en toda esta guerra. Solo piensen, 28 embarcaciones fueron atacadas en una sola noche en el mar de Azov. Pero 21 de ellos eran precisamente tanqueros con petróleo y productos derivados del petróleo, y eso fue solo en una noche. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Madiar Brody, reveló la magnitud de toda la caza de la flota fantasma de Putin. Durante 5 noches, del 6 al 11 de julio, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacaron ya 76 barcos rusos. También informó que debido al ataque, el movimiento a través del estrecho de Kerch fue detenido. Y en la noche del 11 de julio, los militares ucranianos atacaron 53 objetivos militares en Crimea ocupada y en el sur, incluyendo la flota y la infraestructura energética. Y esto no fue una acción aislada, ya es una serie. Todo comenzó en la noche del 9 de julio, cuando las fuerzas de defensa de Ucrania lanzaron un ataque a gran escala contra objetivos rusos en el mar de Azov. En ese momento fueron alcanzados 12 barcos, así como una terminal petrolera y un almacén de municiones de los ocupantes. Luego vinieron más ataques, y en cuestión de días Ucrania convirtió el mar de Azov de una retaguardia tranquila en una zona de caza para los petroleros rusos. Ahora es como un campo de tiro ahí, las fuerzas de sistemas no tripulados simplemente cazan y atacan. Y fíjense, los rusos simplemente no pueden hacer nada al respecto, absolutamente nada. ¿Qué pueden hacer? Solo bloquear el estrecho, y ya.
Y aquí está la consecuencia más importante que demuestra que la estrategia funcionó. Rusia dio un paso sin precedentes. Debido a los ataques de drones, las autoridades de la Federación Rusa detuvieron temporalmente la navegación en el canal Azov-Don, en la vía fluvial que conecta el Don con el mar de Azov. Además, los guardias fronterizos rusos notificaron a las compañías navieras sobre la suspensión de la recepción de solicitudes para pasar por el estrecho de Kerch. Esto significa que el estrecho de Kerch también está cerrado. ¿Por qué este golpe al punto más sensible? Porque esto no solo afecta al petróleo, también afecta al grano, a otra fuente de ingresos para el presupuesto ruso. Según los analistas, hasta el 25% de las exportaciones de trigo de Rusia pasan por el mar de Azov, incluyendo el grano que los rusos roban descaradamente en los territorios ocupados de Ucrania. ¿Y por qué? Esto, por cierto, justifica los ataques a los buques de carga. A lo largo de la costa se encuentran dos de las regiones productoras de grano más grandes de Rusia. Son la región de Rostov y el territorio de Krasnodar. Y la reacción del mercado mundial fue inmediata. Ante los informes sobre la suspensión de la navegación, las cotizaciones del trigo en la bolsa europea Euronext subieron el viernes un 4%, alcanzando el máximo de las últimas 6 semanas. Y los analistas señalan que este es de hecho el primer fallo serio en el comercio de grano ruso en estos 4 años y medio de la guerra a gran escala. Y aquí les recuerdo que en la noche del 10 de julio, drones atacaron Azov, Taganrog y zonas de la región de Rostov. En Azov se incendiaron 2 instalaciones de almacenamiento de productos petroleros. Y en la noche del 11 de julio en la bahía de Taganrog, drones atacaron otros 4 barcos rusos, incluyendo un petrolero con metanol. Como se dice, el cerco se fue cerrando poco a poco, hasta que Moscú simplemente tuvo que cerrar las aguas. Y ahora lo más importante, esta caza de petroleros en el mar de Azov no es una improvisación, es parte de la nueva doctrina militar de Ucrania. Y Volodymyr Zelensky la formalizó institucionalmente. A continuación, cito al presidente de Ucrania. Hoy firmé un decreto sobre la creación de un mando especial dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un mando para golpear a Rusia a larga distancia, de forma prácticamente global, en esta guerra. La tarea de la nueva estructura está formulada de manera muy clara. Concentrar todos los recursos disponibles para reducir aún más y significativamente el potencial militar ruso. El presidente no mencionó el nombre del comandante, solo señaló que la persona será fuerte y, sin duda, muy experimentada. Y, al mismo tiempo, se han creado fuerzas conjuntas de respuesta rápida bajo el mando del héroe de Ucrania, el general de brigada Dmitry Voloshin. De hecho, esto es un cambio en la estrategia de la guerra. Ucrania lo está transfiriendo oficialmente. Ataques de largo alcance a refinerías de petróleo, a petroleros, a fábricas del complejo militar industrial, a la infraestructura energética y así sucesivamente. De la categoría de operaciones individuales, como fue, ¿recuerdan? La operación de la telaraña. Todos decían, ¡wow!, pero se prepararon mucho tiempo para ella. Fue algo único. Luego hubo pausas. No, ahora todo esto se está transfiriendo a la categoría de un mando independiente, un tipo de fuerzas armadas que se dedicará únicamente a este tipo de ataques. Es decir, la guerra se traslada de manera sistemática a la retaguardia profunda de Rusia. Pero la caza marítima de petroleros es solo una parte de esta estrategia. La otra parte son los ataques a las refinerías de petróleo, y aquí los resultados son aún más significativos. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a principios de julio de 2026, las fuerzas de defensa ucranianas han dejado fuera de servicio el 43% de la capacidad proyectada de refinación de petróleo de Rusia, es decir, casi la mitad. Solo en el último mes fueron atacadas con éxito 8 refinerías rusas de la lista de las 10 principales. Las pérdidas totales del sector en un año, desde agosto de 2025, alcanzaron los 13,5 mil millones de dólares. La geografía de los ataques muestra que casi no quedan objetivos inaccesibles. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reveló solo las consecuencias de los ataques de julio. El ataque al terminal petrolero de San Petersburgo, el 4 de julio, dañó de inmediato 8 tanques de diferentes capacidades. En el aeródromo de Borisoglebsk, en la región de Voronezh, el 8 de julio se incendiaron 28 cisternas con bioqueroseno con un volumen total de 1.600 metros cúbicos. Fueron afectados la refinería de petróleo Slavneft Llanos en Yaroslavl y la planta en Kstovo.
La culminación fue la refinería de petróleo de Omsk, es decir, la más grande de Rusia. Fue atacada el 6 de julio a una distancia de aproximadamente 2.500 kilómetros de la frontera. Después de esto, en Rusia quedó prácticamente solo una gran planta que no había sido atacada. Está ubicada en la región de Irkutsk. No está entre los 10 principales, pero de hecho es la única refinería que aún no ha sido atacada en la región de Irkutsk. El resultado para la retaguardia rusa es una crisis de combustible. La producción de gasolina para automóviles, atención, cayó al 65% del nivel promedio de consumo de verano de los rusos en el mercado interno. Y así, en medio de los éxitos del ejército ucraniano, llegó una gran noticia política. Esta semana, Estados Unidos aceptó otorgar a Ucrania una licencia para producir misiles para los sistemas Patriot, y Donald Trump elogió públicamente a Zelensky, calificando su trabajo como impresionante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, el Washington Post considera este paso como una trampa para Vladimir Putin. Dicen que si Ucrania tiene suficientes misiles para los Patriot, los ocupantes rusos perderán su arma principal, es decir, los misiles balísticos. Según la evaluación de la publicación, ahora será Vladimir Putin quien tendrá que romperse la cabeza pensando en cómo presentar estas realidades en el terreno de una manera más favorable, después de que la administración de Donald Trump comenzara a reconocer públicamente los logros de Ucrania. La reacción del Kremlin hoy reveló desconcierto, y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú no considera que todo esto sea una escalada, pero califica el enfoque de Washington como equivocado, y advirtió que la decisión solo puede prolongar la guerra. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, según la lógica de los rusos, aunque creo que entienden perfectamente lo que dicen, pero según su lógica, si Ucrania no se defendiera en absoluto, la guerra ya habría terminado hace mucho. Dicen que cuando intentas defenderte, cuando golpeas la cara descarada de este agresor, o sea, Rusia, cuando golpeas la cara de ese dictador de peluche, Putin, eso prolonga la guerra, como diciendo, ¿para qué golpeas? No golpees. Simplemente pues resígnense. Rusos, recuerden, una cosa muy importante, los ucranianos no son sumisos como ustedes sí son sumisos. Ustedes son los clásicos sumisos, que cuando empezó la crisis de combustible dijeron, todo está bien, voy a hacer fila en la gasolinera, me quedaré en la fila todo el día y me darán 20 litros de gasolina. Pero los rusos no le dicen a Putin, ¿qué está pasando? ¿Cómo llevaste esto hasta este punto? Ellos dicen que no. ¿Qué les pasa? A nosotros no se nos puede conquistar. ¿Qué? Nos vamos a cambiar a autos eléctricos chinos. Vamos y le lamemos las botas al gran hermano chino y le pedimos, por favor, danos autos eléctricos y paneles solares. De eso es de lo que están orgullosos. O sea, pero recalco, se les olvida que los ucranianos no son rusos. Incluso Kuchma escribió, Ucrania no es Rusia. Bueno, pero aquí es importante de nuevo hacer una aclaración honesta, para ser justos. Los expertos militares advierten ahora que iniciar la producción de misiles Patriot no resolverá el problema rápidamente. Debido a la complejidad de la tecnología de producción a gran escala, el arranque podría darse solo dentro de 2 años. Y el ciclo completo de producción de los misiles PAC-3 toma alrededor de 24 meses y requiere la participación de aproximadamente 400 proveedores de diferentes componentes. La producción bajo licencia de estos misiles actualmente solo existe en Alemania y Japón, pero por otro lado hay otra noticia que suaviza esta situación. Alemania ya empezará a producir misiles Patriot para Ucrania desde hoy, mientras nosotros ponemos en marcha nuestra propia producción. Rusia, por supuesto, tampoco se queda de brazos cruzados, y su respuesta también tiene que ver con drones. Fuentes rusas hoy publicaron las características del nuevo dron de ataque Yeran 4 Seeker, un Shahed profundamente modernizado. El alcance declarado de vuelo es de 550 kilómetros con una carga de combate de hasta 50 kilogramos. ¿Qué hace que este dron sea peligroso? La inteligencia ucraniana ya en mayo informó que la Yeran 4 recibió un nuevo fuselaje reforzado, mejoró la aerodinámica y, lo que es importante, un motor turborreactor de fabricación china. Y ahora puede alcanzar hasta 500 kilómetros por hora y volar a una altitud de hasta 5 kilómetros. Pero lo principal es que Rusia creó este dron precisamente como una contramedida contra los drones interceptores ucranianos que se volvieron demasiado efectivos. También hay intentos de Rusia de mostrar un punto de inflexión similar en tierra. Los militares rusos declararon que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a usar robots terrestres para avanzar, lo cual en sí mismo es un reconocimiento de que la iniciativa cada vez más pasa a los sistemas no tripulados.
y Ucrania utiliza estos sistemas no tripulados no solo en el aire y en el mar, sino ahora también en tierra firme. Al mismo tiempo, Rusia en sí no tiene grandes éxitos reales en el frente. El avance solo se registra en ciertas zonas del frente. La conclusión es muy simple. Ucrania cambió de estrategia. En lugar de combates posicionales agotadores, Ucrania está asfixiando a Rusia económica y logísticamente, de manera precisa y a gran profundidad. En una semana, 76 barcos dañados causa de la flota fantasma de Putin, el canal de Azov-Don y el estrecho de Kerch bloqueados, un aumento en los precios mundiales del trigo y así sucesivamente. Además, casi la mitad de la refinación de petróleo rusa está fuera de servicio. En Rusia hay una crisis de combustible, 13.5 mil millones en pérdidas solo en la refinación de petróleo, además del nuevo mando de ataques de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que pone todo esto en una base sistemática. Y además obtenemos la licencia para producir Patriot, lo que amenaza con quitarle a Rusia su carta de triunfo de misiles balísticos. Mientras tanto, el viejo abuelo Vladimir Putin sigue presentando como victorias los avances falsos en el frente. Para él, para el viejo cascarrabias, para el abuelo de peluche Vladimir Putin, la victoria son estos asaltos de infantería en el frente. Capturaron otros 100 metros de la sagrada tierra ucraniana. ¡Victoria! Mientras tanto, Ucrania hace mucho tiempo decidió no enfrentarse de frente a estos rusos salvajes. Ucrania decidió atacar la retaguardia del enemigo. Y mientras Putin sale y dice, miren, hemos capturado otros 100 metros de tierra ucraniana, él olvida agregar, de paso, que mientras tanto Ucrania destruyó todas nuestras refinerías de petróleo, nos está expulsando del mar de Azov. Estamos bloqueando los estrechos, bloqueando por completo la exportación de petróleo, trigo y productos petroleros. Tenemos un desastre total con la gasolina en todo el país. Ucrania está aumentando los ataques de largo alcance. Prácticamente todo el territorio de Rusia ya está bajo ataque y así sucesivamente. Todo eso se le olvida mencionarlo. Para él, como para un viejo gruñón, la victoria es como en la Primera Guerra Mundial. Es frente a frente, bayoneta contra bayoneta en el frente. Y lo importante es que incluso el anuncio del lanzamiento de nuevos drones reactivos Geran 4 Seeker es, atención, una respuesta del que se defiende, no del que ataca. Rusia se ve obligada a hacer algo solo en respuesta a los éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es decir, miren, el Geran 4 Seeker apareció como respuesta a que Ucrania creó drones interceptores exitosos. Ucrania trasladó la guerra de la línea del frente a la economía rusa, a los petroleros, refinerías, puertos, canales y así sucesivamente. Y a juzgar por el hecho de que Moscú tuvo que cerrar por primera vez su propio corredor de exportación, esta nueva estrategia de Ucrania está funcionando perfectamente. Aquí pongo puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.